Buenas tardes. Esta es una transmisión más de la Clínica Lacaniana de Entrecasa. Espero que anden bien. Hoy vamos a retomar parte de las cuestiones que estuvimos trabajando la vez pasada, que son fundamentalmente la incidencia de dos vertientes discursivas eh, rastreables en el grafo del deseo sobre el síntoma, que son la injerencia de la pulsión, por un lado, sobre el síntoma, que podemos decir que es la injerencia de la gramática sobre el síntoma, y que es lo que vinimos trabajando bastante las veces, los encuentros anteriores, y lo que vamos a agregar en este encuentro de hoy y probablemente en el del viernes que viene, que sería una especie de cierre de estos temas, y después veo cómo voy sosteniendo el espacio, seguramente en la medida que vaya avanzando en las investigaciones que me propongo. La idea es irla compartiendo con ustedes, o sea que vamos a mantener cierta continuidad. Entonces, la vez pasada pude grabar 20 y pico de minutos de un primer video, después se me complicó por cuestiones tecnológicas, y completé otro video de unos eh, de otra cantidad de minutos, pero después por un lío que se me armó, terminé borrándolo. Entonces hoy voy a retomar y voy a volver a tratar de completar ese segundo video, partiendo de este punto. Estaba trabajando la, las dos leyes que Freud detecta, que funcionan que las detecta ahí en la interpretación de los sueños, las leyes del proceso primario, que es lo que él denomina condensación y desplazamiento. Estábamos en ese punto. Le estaba diciendo que la condensación era, para que a quienes no lo recordaban, era un desplazamiento múltiple, o sea, sobre una determinada figura se producían múltiples desplazamientos de otras personas, y eso daba lugar a lo que también se llama persona mixta. Y en el sueño de la inyección de Irma, teníamos cuando Freud relata que revisa la garganta de Irma, él dice que en lo que va viendo en la garganta de Irma le hace asociar o encuentra alusiones a toda una serie de otras personas que no figuran en el sueño y que están todas representadas por la figura de Irma, en este caso por la garganta de Irma. Por lo tanto, Irma sería una, eh, un ejemplo de condensación. Eh, el otro sueño donde también aparece claramente la función de la condensación es en el famoso sueño del tío José, donde él ve al tío, pero tiene una serie de aditamentos, una barba pelirroja que no es la que le corresponde, en fin, y que alude a otras personas. Esto también conviene tenerlo en cuenta, la cuestión de la alusión, como un mecanismo bastante común
entre los giros del lenguaje con lo que nosotros tenemos que eh, eh, trabajar en la clínica, muchas veces en un discurso concreto. La impresión es que no hay nada allí de lo dicho y lo que hay que apuntar es a lo que alude, en todo caso, eso dicho, en términos de lo que brilla por su ausencia, digamos, ¿no? Es decir, a veces si alguien relata cuestiones respecto de su familia, conviene pensar quién no aparece entre los que se mencionan, porque muchas veces eh, ocupan un lugar más importante. Eh, los que son aludidos o a veces los que son eludidos en lo que se dice. Bueno, eh, entonces tenemos del lado de Freud condensación y desplazamiento. Roman Jakobson, un lingüista estructural al cual Lacan sigue muy de cerca y del cual Lacan toma un montón de cuestiones, sobre todo el carácter doble, por lo menos del lenguaje, la relación entre código y mensaje, y que lo que significa para Jacobson hablar, que por un lado significa seleccionar, y esa selección se hace de modo simultáneo, y por el otro lado hablar significa contextuar, y eso se hace de manera, de una cuestión contigua o una cuestión diacrónica, o sea, están los dos movimientos, muy interesantes, todo lo que toma Lacan de Jacobson. Y es Jacobson el que vincula la condensación y el desplazamiento con las figuras retóricas de metáfora y metonimia. No es de Lacan, es de Jacobson. Es Jacobson el que hace esa articulación. Lacan la aprovecha y, por supuesto, al vincularlos se diferencia tanto de Freud como del mismo Jacobson, quienes quedan mucho más unidos entre sí por el hecho de que Lacan vincula eh, condensación con metáfora y desplazamiento con metonimia, cuando en realidad Jacobson termina vinculando a la condensación no con la metáfora, sino con la sinécdoque, y que parece estar más en la línea de Freud, porque la sinécdoque tiene que ver, es una figura que tiene que ver con el simbolismo, y parecería estar más en la línea de Freud. En cambio, Lacan insiste en que la condensación tiene que ver con la figura retórica de la metáfora, que no es exactamente el planteo que termina siendo Jacobson. Entonces, se los dejo planteado para que ustedes por lo menos tengan la referencia. Eh, Hay diferencias entre Freud y Jacobson y Lacan, y la diferencia entre Lacan y Jacobson y Freud. Entonces, nosotros vamos a seguir el aporte de Lacan. Es decir, Lacan toma el aporte de Jacobson y establece una diferencia en relación a Freud. Entonces, para que se entienda lo que estamos tratando de hacer, es abordar la parte izquierda del grafo,
hasta ahora nos habíamos centrado más en la parte derecha del grafo con la cuestión de la pulsión y su vínculo con la gramática. Hoy vamos a estar trabajando exclusivamente en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda del grafo, porque allí vamos a ver la influencia de no solo de la gramática, sino de la otra vertiente discursiva que se pone en juego en un análisis, y es el orden de la retórica. Ya les conté algo respecto del trivium, no me acuerdo si se los dije, si no, se los vuelvo a repetir. En el medioevo se consideraba que lo que alguien debía aprender respecto de las eh, la instrucción básica, eran tres, por eso es trivium, eran tres disciplinas. La dialéctica, que es el nombre antiguo de lo que ahora se entendería como lógica, la gramática y la retórica. Vamos a ver entonces algo de este otro orden, del orden de la retórica, cómo pensar el aprovechamiento que en el análisis hacemos de ese otro orden para poder ¿qué? Para poder despejar o descifrar un síntoma. Entonces, les muestro para que ustedes se ubiquen dónde estamos, qué es lo que estuvimos trabajando, y vamos a estar trabajando en el lugar del síntoma, obviamente, ¿no es cierto? El lugar del síntoma, que tiene una fórmula que significa significado del otro. Es decir, el síntoma para Lacan es un significado del otro. Cuestión sumamente interesante por el hecho de que caracteriza al síntoma de alguien, supóngase, como fundamentalmente un significado respecto de sus otros. ¿Está? O sea, nunca un síntoma va a estar aislado de implicar un sentido respecto de algún otro de esa persona. ¿Está? Entonces, en un sentido más general, un síntoma, en sentido analítico, nunca es propio. Siempre está, de alguna manera, vinculado a el orden de el otro o de los otros. Entonces, sobre este lugar de el síntoma, vamos a tener, y es lo que vimos anterior, la influencia del orden de la pulsión, la influencia del orden de la pulsión, que se va a proyectar sobre el síntoma. Es decir, sobre el síntoma va a recaer algo del orden de la gramática. Perdónenme, estoy dibujándoselos mal, o guiándoselos mal, es por la cuestión de las inversiones que me complican. Entonces, decíamos, esta es la pulsión. La pulsión está vinculada fundamentalmente con la gramática. La gramática entraba por el lado de la demanda, ¿no es cierto? Y eran los modos o las fijaciones a ciertos modos de satisfacción de determinados otros que implicaban un mensaje que era leído por un determinado sujeto como un mensaje que le incumbe y que por lo tanto se apropiaba de esas modalidades
o esa fijación a ciertos circuitos de satisfacción. Eso va a estar en la base de los síntomas. ¿Está? Pero lo que hoy quiero que trabajemos fundamentalmente es esta otra influencia, porque el síntoma va a estar también determinado por estas dos estructuras, fundamentalmente por la estructura del fantasma, este, que va a incidir también sobre el síntoma. Entonces, el trabajo de esta columna va a implicar que nos adentremos a pensar algo de ese otro orden, de esa otra disciplina discursiva que junto con la gramática y con la lógica se llama retórica. Vamos a ver qué uso le da Lacan. Eh, bueno, espero que hasta ahora vaya bien. Les digo sobre qué bibliografía estoy trabajando, para que no hagamos la cuestión esta así mágica de que Lacan dice, Lacan dijo, porque Lacan dice y no decimos dónde dice, y para que ustedes tengan la posibilidad de ir a cotejar eh, si lo dijo, como yo digo que lo dijo, en fin, todas las vertientes. Fundamentalmente voy a estar trabajando con tres textos que están en los escritos. Dos son de los escritos 1 y son el penúltimo y el último de los escritos 1. Entonces, y también voy a trabajar algo de el primer texto o el primer artículo del escrito 2. Son tres artículos. Del escrito 1, el penúltimo y el último. El penúltimo se llama Situación del psicoanálisis en 1956. El último se llama La instancia de la letra en el inconsciente. Y el primero del escrito 2 se llama sobre un tratamiento, introducción sobre un tratamiento posible en la psicosis. ¿Está? El título es muy largo, nunca me lo sé de memoria, pero lo van a encontrar en los escritos 2 como el primer artículo eh, que está puesto allí. Son artículos de alguna manera bastante, más allá del orden de que estén en los escritos, son bastante próximos eh, temporalmente. Y entonces, bueno, vamos a ver qué aprovechamiento le damos a cada uno de ellos. Empiezo con una referencia a el primero de los textos que mencioné, que es La situación del psicoanálisis en 1956, para ver que Lacan plantea que si bien Freud eh, determina que en los sueños funciona la condensación y el desplazamiento, Lacan lo lleva a todo fenómeno simbólico, es decir, todo fenómeno discursivo, digamos, para Lacan implica el funcionamiento de estas dos polos o leyes de metáfora y metonimia. ¿Está? Es decir, hace un salto o una generalización y plantea que todo proceso simbólico
O sea, por todo proceso simbólico tenemos que pensar fundamentalmente todo proceso discursivo. Acuérdense que en realidad el sueño no es el sueño, sino es el relato del sueño, ¿no es cierto? Entonces, todo proceso discursivo pone en juego un proceso metafórico, metonímico. ¿Mm? Y el agregado que me interesaba este, plantearles es que fundamentalmente eh, la propuesta de Lacan es que en el discurso efectivamente pronunciado, eh, aquello que es tropo, anoten esto, las figuras de la retórica se llaman tropos. ¿Mm? Son tropos o figuras de retórica. Ya vamos a ver cuáles hay. Les voy a dar un listado de lo que son las figuras este, o los tropos de discurso. Este, el planteo de Lacan es que las figuras del discurso se corresponden con los mecanismos propios del inconsciente. ¿Se entiende? Este es el aporte. El aporte, él dice, bueno, si uno toma un discurso, todas las figuras de la retórica se corresponden directamente con los mecanismos propios del inconsciente. Acá en este texto de Situación del psicoanálisis en 1956, analiza las defensas inconscientes y dice que las defensas inconscientes justamente usan los recursos de las figuras de la retórica. Y que cuanto uno más se adentra en las defensas, cuanto más inconscientes son las defensas, el análisis de las defensas, más se encuentra uno con lo mismo, con figuras retóricas, de modo que él plantea que tanto las defensas como el inconsciente mismo están estructurados en base a estos recursos retóricos. ¿Se entiende? Es una generalización de que para que nosotros intentemos trabajar o hacer un análisis discursivo tratando de detectar lo inconsciente, el análisis que tenemos que hacer es un análisis de las figuras retóricas o los tropos que ese discurso propone, porque implican la misma materialidad del inconsciente, o sea, es una especie de anverso y reverso. El material propio del inconsciente, tanto como el material propio de las defensas. Este es me parece que el, el, el aporte generalizante más interesante que Lacan hace. Les leo un pequeño parrafito de ese artículo, dice, pero la defensa misma no hace uso de formas menos retóricas. Está hablando eh, de que la defensa está estructurada del mismo modo que el material inconsciente. ¿Y de qué modo? Y de modo de el uso de figuras de la retórica. Pero bueno, todavía no les he dicho qué es la retórica ni cómo lo vamos a estar viendo. Entonces les muestro otro esquema de ver qué vamos a estar haciendo. Lo que estamos haciendo, ahí se los muestro, está vinculado estrictamente con esta rama donde tenemos el síntoma. Ya dijimos que del otro lado le viene la influencia de la gramática a través de la pulsión,
pero que de este lado le va a venir la influencia de la retórica vehiculizado a través del orden de lo fantasmático. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el aporte de Lacan? Lo que estamos viendo es la dirección de la cura. La dirección de la cura va a ser esta flecha que yo les marqué en negro, es decir, es la salida es la dirección de la cura, porque bueno, todo lo demás que va en este otro sentido, que baja e incide sobre el síntoma, es el empantanamiento, digamos, ¿está? La dirección de la cura va a coincidir con el levantamiento del síntoma y por lo tanto el atravesamiento de el fantasma. Lo van a escuchar así, como que la cura lacaniana lo que propone es el atravesamiento del fantasma. Vamos a ver qué quiere decir, porque eso genera una idea como que eh, hay que perforarlo al fantasma, este, eh, y no se trata de eso, sino que se trata de que de un aporte inédito hasta ahora, porque es el aporte de Lacan, eh, que es eh, la dirección de la cura en Freud es este segmento de acá abajo, el que va del síntoma al fantasma. Obviamente Freud no trabaja con fantasmas, Freud trabaja con fantasía inconsciente, ¿no es cierto? La fantasía inconsciente se diferencia del fantasma, ya eso lo van a trabajar, lo habrán trabajado con Jorge, en el hecho de que el fantasma está vinculado a la estructura simbólica y la fantasía no. La fantasía está vinculada más al orden imaginario. Pero bueno, de todos modos, acá coincide, para Freud, el trabajo con un síntoma, no sé si se acuerdan el, el caso del hombre de las ratas, creo, que el, el éxito terapéutico, dice Freud, el hecho de haber podido leer o descifrar el síntoma, se constituyó en un obstáculo, porque dice que el éxito terapéutico impidió que se revisaran lo que Freud consideraba que estaba en la base de los síntomas, que era el, el, los diferentes hilos de la fantasía, es decir, el diferente armado fantasmático que estaba sosteniendo este síntoma. Entonces, hasta acá, curar un síntoma implica para Freud eh, destejer los hilos de la fantasía sobre la que se asienta ese síntoma. El aporte de Lacan es llevar las cosas a otro plano mayor. Es la, lo que se considera como atravesamiento del fantasma y la inscripción de algo que no figura en Freud para nada, porque no existe, de un llevar las cosas más allá del fantasma, lo que sería el atravesamiento, a través de la inscripción de un elemento que es propio de la elaboración lacaniana, que sería el significante de una falta en el otro, o sea, que se inscriba ese significante de una falta. Ese es un lugar particular, vamos a ver si la próxima les inscribo, les comento algo para dar algún cierre, para que no se queden demasiado sin entender. Este lugar dice que este significante de una falta en el otro, por eso el otro tiene está tachado, es la inscripción de
lo que se llama vulgarmente la castración, es decir, o también lo que se denomina el que no haya universo de discurso, o que cualquier discurso nunca está cerrado. Lacan dice que la estructura, fundamentalmente la estructura de este significante de una falta en el otro, es una estructura fundamentalmente del orden de la verdad. Fíjense que siempre se está jugando la cuestión de, por eso vieron cuando dice que la, la ciencia forcluye no el sujeto, por lo general repiten eso. Lo que Lacan dice es que la ciencia forcluye la verdad, y que el psicoanálisis lo que hace es reintegrar la verdad, pero la verdad dinámica, si la verdad en términos humanos, y que bueno, justamente toda la cuestión del psicoanálisis tiene que ver en su diferenciación con la ciencia, tiene que ver con esta posibilidad de reintegrar el orden de la verdad. Entonces, vamos al lado de la retórica, a ver si de alguna manera puedo avanzar un poquito hoy y si no lo completamos eh, en, en, la próxima. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte del bien decir. ¿Tá? Van a encontrar esa definición, o sea que la retórica es un arte del bien decir, o también es una ciencia del bien decir. Eso se los comento porque siempre uno está oscilando, es muy común la diferencia de aguas es el hecho de que el, el psicoanálisis se debata de si es un arte o es una ciencia. Muchos analistas plantean que el psicoanálisis es un arte y muy pocos psicoanalistas planteamos que el psicoanálisis debería al menos apuntar a vincularse más con el orden de la ciencia que con el orden del arte. Eh, entonces, tengamos las dos diferencias. Eh, la gramática es la ciencia del decir recto. O sea, la gramática es la ciencia de decir correctamente. En cambio, la retórica es el arte o la ciencia de decir bien. ¿Y qué significa decir bien? Decir bien significa, según Lacan, el hecho de que permita ubicar justamente cuál es la relación con el orden de la verdad de eso que se está diciendo. Decir bien sería eso. Decir bien es decir de un modo tal que se evidencie cuál es la posición del sujeto de la enunciación, o sea, en el decir, cuál es la posición en relación al orden de la verdad que alguien está teniendo. A lo mejor suena esto demasiado complicado, vamos a ir despacio. ¿Se vehiculiza a través de qué mecanismo? Fundamentalmente se vehiculiza a través del mecanismo de la metáfora. En este sentido, eh, acuérdense que Lacan está trabajando, cuando trabaja el síntoma, en la doble vertiente de histeria y obsesión. ¿Tá? Entonces,
el síntoma histérico es fundamentalmente metafórico. ¿Qué es la metáfora? Es la sustitución de un significante por otro. Entonces, eso implica que eh, en esta cadena va a haber una sustitución de un significante por algo que es del orden de otra cadena. ¿Tá? Se sustituye un significante por otro. Eso es la metáfora. ¿Y para qué se sustituye? Se sustituye para producir un efecto. Y ese efecto es lograr un efecto de verdad. Veo que eh, no me va a alcanzar el tiempo hoy, lo vamos a completar la próxima, pero este, vamos a estar trabajando de qué modo la metáfora se vincula con el síntoma y fundamentalmente con el síntoma histérico, cuando el síntoma en la neurosis obsesiva es fundamentalmente metonímico, no es metafórico. Entonces, el síntoma histérico, al ser metafórico, lo que hace es trabajar con la simultaneidad o en la simultaneidad. En cambio, el síntoma obsesivo, al ser metonímico, trabaja con la diacronía y eso trae una consecuencia, y es que el síntoma histérico, al trabajar en la simultaneidad, es mucho más acotado el sufrimiento. En cambio, el síntoma obsesivo, al desplegarse en la diacronía, es mucho más, produce mucho más sufrimiento, porque puede durar en el tiempo eh, mucho más que el, el sufrimiento que produce el síntoma histérico. Eh, y además vamos a ver la vinculación que hay entre la metáfora, porque la metáfora, dice Lacan, que produce ser. ¿Mm? Tengámoslo en cuenta, eso lo vamos a ampliar un poco la próxima, y que la metonimia produce falta en ser. Esto se acuerdan ustedes, es la cuestión de la operación de la alienación, o sea, ante el contacto entre dos significantes, lo primero que se produce es la falta en ser, o sea, la diacronía significante produce falta en ser. En cambio, la, la metáfora, que es la sobreimposición de los significantes, es decir, se sobreimprime, sobreimpone un significante de otra cadena al, sustituyendo al de la cadena inferior, por así decir, produce varios efectos. Uno es la ilusión de un cierto ser. Por un lado, acuérdense que para Lacan eh, el ser no es más que un ser de dicho. No hay más ser que un, eh, el producto. Lacan llega a decir que eh, la locura del ser es un efecto del decir, digamos, ¿no? Inclusive lo llega a plantear de esa manera. Eh, entonces, vamos a tratar de ver un poquito más en la próxima cuáles son todos los efectos retóricos a los que conviene prestar atención, porque son efectos de persuasión, son efectos de tratar de persuadir al otro de alguna manera, y son, se, lo, se los, les leo algunos de los tropos retóricos que se usan: el énfasis, la ironía, la repetición,
el anónimo, la equivocidad, la enumeración. La enumeración es algo que nosotros usamos muchísimo, ¿tá? Cuando uno está sobre todo discutiendo o argumentando, que uno dice, bueno, primero yo te dije esto, segundo vos no te diste cuenta de la cosa, tercero, ¿tá? Eso es un tropo retórico, se llama enumeración. Es un modo de enfatizar de alguna manera o de querer argumentar las cosas. Después está la elipsis. La elipsis es un, un tropo retórico muy común en la neurosis obsesiva, es decir, el hablar elípticamente. Uno escucha cierta modalidad de decir y se queda sin entender bien de qué está hablando esta persona. También está la evidencia, el ejemplo, la alegoría, la digresión y hasta algo que a lo mejor le va a sorprender que figure ya como un tropo es la interpretación. La interpretación también es un tropo retórico, o sea, está habilitado por la lengua que se pueda hacer una interpretación. Bueno, me quedo hasta acá con lo que tenía para decirles hoy. Si quieren para la próxima vamos a estar viendo por qué Lacan dice que el síntoma es descifrable si uno trabaja sobre las figuras